pasado viernes, día 13, se celebraba el Día Internacional del Chocolate. No se me ocurrió mejor manera de celebrarlo que acudiendo al obrador del maestro chocolatero Ludovic Lamontagne en Arrecife. Ya muchos de ustedes lo conocen también por su repostería de autor. No dejen de ver el siguiente reportaje y ya me despido hasta mañana a las 2:30. Bueno, seguro que más de uno ha oído en alguna ocasión aquello de no hay mal que dure 100 años ni problema que no se cure con chocolate. Algo así tiene que ver el refrán. ¿Lo has oído, Ludovic? Sí, ya lo he oído. Sí. No creo que sea exactamente así, pero bueno, el chocolate aporta felicidad sin duda. Sí, aporta felicidad a bastante gente, y hay otro que no, a que no le guste también el chocolate. Pocas son las personas que no les gusta, pero supongo que sí. Considerado además como el alimento de los dioses según los aztecas, mucho nos gusta el chocolate a muchos de nosotros, pero no sabemos lo que se esconde detrás. Acabamos de ver imágenes de cómo lo templabas. ¿Es un producto fácil de manejar? Sí, bueno, depende de los sitios. Ya templando el chocolate ya en más de 15 países y hasta en alta mar, cambia un poquito la cosa. Y en un país caliente más, porque falta higrometría, el sitio tiene que ser fresco, la humedad es muy importante. Esto cambia un poquito, depende. Y en un hotel, por ejemplo, también, porque el aire acondicionado de un hotel no es lo mismo. Tenemos un obrador a 14 y 16 grados y la reacción del chocolate no es lo mismo. No es igual, muy bien. Bueno, estamos en tu obrador de la pastelería La Montana, aquí en la calle Manolo Millares. ¿El chocolate se vende mucho o la gente prefiere? Es un añadido, yo diría. Sí. Yo, como todo, como soy especialista en todo lo campo que son pastelería, chocolatería, bombonería y luego lo que es boda, eventos, galletas, y ahora nos ponemos con la gominola, entonces ya son bastante campo que abarcar. Y es un añadido, como todo, un poquito de todo para que este negocio salga adelante después de 14 años que estamos abiertos. Exactamente, ya lo conocemos muchos de nosotros. Pastelería de autor, se puede... Sí, desde el principio. Desde el principio, es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en la isla. Sí, bueno, tú tienes una cosa que es una repostería francesa normal, luego hay un añadido que siempre ha sido los clásicos de la pastelería de nosotros, es decir, la Palma, el Tropicana, el Real Chocolate, que son pasteles que encuentras desde el Pacífico, que son creados para mí, con también productos como la Reina de Saba, o almendrado con amarena, que lo inventé yo también, y luego hemos añadido un poquito de repostería americana como el brownie, los cookies y la galleta, la terraza también son un producto nuestro que antes no se hacía en Lanzarote y que hacemos aquí. ¿En Lanzarote nos atrevemos con estas creaciones a las que no estábamos acostumbrados? Bueno, al principio ha costado, ¿eh? Ahora la gente se mueve con las cosas que ha probado que le ha gustado, no es tan atrevida. Luego prueba cosas cuando son eventos culinarios, son más atrevidos porque no tienen miedo. Pero si es para regalar, quiere quedar bien, quiere estar seguro que va a estar bien, entonces van vamos a decir, a lo seguro, ¿no? La avellana, luego el maracuyá, que ya me dice el pastelero de la maracuyá, entonces ya. Que me encanta a mí, por cierto. En estos 14 años, Ludovic, ¿cómo ha ido evolucionando el mundo de la repostería? La evolución actual es bastante alta, pero es que vivimos una época de Instagram, entonces ya muy visual, pero hay un montón de visual y poco que se come. Y al precio que se vende también, porque lo que tú ves es lo más bonito, es decir, París, y hace poco un grande chocolatero catalán que dijo que ya el gourmet en España se está desapareciendo la tienda porque no vive ni sobrevive.
y decía que el problema de la gente es que se fija demasiado lo que pasa en París, pero en París es algo fuera, excepcional, pero fuera de lo común. Entonces, si quiere comer algo excepcional, puede ir a París. Luego, traerlo a un pueblo o a una ciudad de poco habitante es más complicado, porque es mucha elaboración, mucha hora de dedicación, y a lo mejor se puede hacer un plan más reducido. Pero lo que hay en París se queda en París. Se quedó en París, muy bien. Bueno, yo en tus creaciones sí que veo que cuidas con mimo el tema de la presentación. Siempre. Bueno, yo en la repostería actual que hacemos, la gente ya está acostumbrada a ver mucha fruta y mucha elaboración de chocolate con altura, con que sea visual. Añado todo lo que hay en la tarta, se come. Entonces, a mí lo que no me gusta es que hay cosas de papel, decoración que no sea comestible de una manera. Y entonces me gusta si abrimos una tarta, que quitemos la decoración, la comemos después, pero al menos que se coma todo, menos el cartón. Evidentemente. Oye, la presentación prima está claro porque nos entra por los ojos. Me comentabas del chocolate. Con el chocolate se puede hacer casi cualquier forma, ¿verdad? Sí, bueno, hay con mucha hay que tener bastante mano y destreza, ¿no? Sí, destreza. Pero destreza y sentir arte, el arte, o sea... Ya, el concurso de ahora que hay de escultura hay que ser muy creativo y tener mucho tiempo, ¿eh? Porque el chocolate tiene un proceso que es bastante elaborado. No cualquiera lo puede hacer. No es después de un curso de una semana que se puede montar alguien chocolatero. No, tiene que haber trabajado chocolate durante años y tiene un currículum bastante hecho con empresas para haber trabajado chocolate para entenderlo. Porque, como le he dicho, lo que hay en Lanzarote también se queda en Lanzarote. No es lo mismo Lanzarote que Fuerteventura, ni en un barco ni en Francia. No tenemos la misma higrometría, no tenemos lo mismo producto y hasta la curva de cristalización es diferente. Puede de unos cuantos, no grados, la coma ya no decigrado, no me acuerdo exactamente en español, pero bueno. Ludovic, ¿qué tiempo de formación o cómo te metiste en el mundillo? Bueno, yo tengo 47 años, empecé a los 13 años como panadero. Mi padre era carnicero, teníamos 3 carnicerías y damos la vuelta a los, ¿cómo se llama?, los clientes, y llevamos carne a un panadero y me gustó el olor. Y a partir de ahí, ya lo comenté, el olor a pan, a bollos de la mañana. Y me mandaron decir a ver inspector de academia, porque a los 13 años en Francia no se podía estudiar eso, tenía que tener 15 años. Y el inspector de academia, que resultó en el tiempo que la mujer, cuando falleció, vino aquí de vacaciones, la conocí, en serio, y la conocí personalmente, la agradecí, pero me vio que tenía una estatura bastante fuerte y dijo, sí, yo creo, y después de haber hablado conmigo durante media hora, 3/4 de hora, y me dijo, bueno, creo, inténtalo a ver. Entonces ya empecé a 5 de la mañana, que hay que levantarse pronto. Para hacer el pan, la artesanía del pan, que la has dejado de lado porque aquí en el atelier de la Montal no tenemos pan. No hago pan. Primero yo empecé con el pan, saqué mejor aprendiz de pan, pero el problema es que el pan no lo veía para mí algo... me gustaba más la repostería, es decir, que el dueño hacíamos el pan juntos, ¿vale? Yo pasé mi CAP, mi CAP, mi certificado de aptitud profesional de pan, pero él me dejaba hacer la pastelería ahí. Entonces, poco a poco me hice formando con el profesor, con él, y luego yo hice otro certificado de aptitud profesional de pastelería, que engloba chocolatería, bombonería y confitería. Ajá. Y heladería también. Muy bien. Volviendo al chocolate, yo no sé, ¿sabemos diferenciar cuándo es un buen chocolate los usuarios, los clientes, y cuándo no? ¿Qué porcentaje mínimo de cacao, por ejemplo, debería de tener? Bueno, la calidad de chocolate, te voy a decir que a lo mejor la gente piensa que hay gente que dice, yo como solamente el 100% de cacao. Sí. Es una trampa, un poquito como pura mantequilla o con mantequilla. Es un poquito que 100% de cacao, a lo mejor
no es comestible primero, casi en la boca sabe a muy fuerte, pero el grano de cacao, ¿sabes tú la calidad que tiene? Yo no tengo ni idea. Vale, ni yo, si yo veo la etiqueta, los 100% no te va a decir que es mejor, no, porque a lo mejor es un cacao barato que se ha utilizado el 100%, ¿ok? Pero te va a comer algo que no es bueno, es decir, te puede decir como una chuleta y luego tenemos una chuleta, no sé, de chal. Se habla mucho del chocolate, tiene que ser puro, comerse a partir del No, 70%, es una falsedad total. Un buen chocolate es que sea bien equilibrado y puede ser un 67, un 70% que yo lo que recomiendo a la gente para comer, que sea lo mejor. Un 100% no va a decir que es mejor, no. Es que hay 100% de cacao. Luego el chocolate con leche que tiene un 40, 36, 40% de cacao. Luego el chocolate blanco que tiene 30%, pero vamos a decir el chocolate blanco no es chocolate. La evolución también en el chocolate con los ingredientes con que se mezcla ha sido brutal en los últimos años. Sí. Empezamos con el tema de chocolate y sal, por ejemplo, que se me viene a la cabeza ahora. Sí, en 99, París. Otra vez París. Claro, hace un montón de años, que no es algo que haya salido ahora. Ahora sí me viene a la cabeza el tema de las flores, del peta-zeta que hemos probado aquí. Bueno, aquí yo empecé hace 14 años y ni se vendía en Francia chocolate a la violeta, chocolate a la rosa y lo tenemos todavía a la venta. Y hemos hecho también de sal y pimienta, y también para eventos de gofio, corriente. Yo hice hasta bombones de batata para un saborea hace años y fue la falsa castaña con Herrera. Lo siento por la gota. Y la explosión. Sí, un trampantojo total. Total. Y a partir de ahí se puede hacer. El problema es que sea comercial. Y eso es otra historia, porque es mucho elaboración. Tú puedes hacer creaciones pues para un determinado tipo de evento, pero evidentemente lo que tienes en tu pastelería día a día tiene que ser algo con el que el usuario se sienta agradecido. Sí, es que al final la gente cuando ha probado una cosa ya quiere esta cosa. Para que enseñar algo nuevo tiene que conocerlo antes un poquito y que haberlo probado. Es más complicado de entrar en sabores diferentes, como el yuzu. La gente cuando lo prueba, qué bueno, pero luego a la hora de la verdad la gente cuando lo ve escrito hasta tiene miedo. Pero es que están aquí para aprender. Bueno, esto es solamente una excusa el haberme acercado a visitar a Ludovic. Hoy es Día Internacional del Chocolate, pero bueno, siempre es un placer compartir conversación y hablar de chocolate, de pasteles y de repostería en general, ¿no? Sí. Para finalizar, ¿por dónde van los derroteros? ¿Planes? Si tienes en mente seguir haciendo cursos, seguir presentándote. Bueno, yo como dependiendo de la agenda, porque está complicado. Pero tenemos un curso para una empresa que se va a hacer dentro de poco para todos sus empleados que estamos hablando. Tenemos también para un aviador que quiere un curso específico. Me estoy especificando más también para empresa. Luego lo que es descubrir nuevos sabores con los productos. Voy con los sabores siempre, pero ahora estoy revisitando a los postres de antaño para tenerlo una versión a la venta. Luego lo que es el vegano también. Ahora el vegano ya ha corrido más rumbo, entonces ya estoy intentando implantar, pero con un día de antelación, porque todo no se puede hacer así. Tiene que tener un poquito más de tiempo para fabricar, porque es una repostería bastante elaborada. Y sabores, tengo un par de regalitos para este año y de ideas bien pensadas. Estaremos muy atentos. Ya. Muchísimas gracias, Ludovic. Gracias. Bueno, estamos ante una muestra de diferentes tipos de chocolates, Ludovic. A mí me llama la atención a primera, por ejemplo, este. Ahora este es el chocolate Ruby, el nuevo chocolate, cuarto tipo de chocolate. Ha sido encontrado por el grupo Callebaut Cacao Barry
es decir, que es un chocolate rosa, que tiene un sabor un poquito, bueno, a frambuesa, a fresa, un poquito ácido. Es el cuarto tipo, sí, sí, es decir, que hemos pasado del negro con leche blanco ahora al rubí. Ahora a partir de ahí no hay más, ¿eh? Todos los demás son una mezcla torrefacta o con caramelo o con sabores. El punto ha sido me chifla. Este naranja, ¿qué es? Ahora es un chocolate blanco que ha sido añadido con unos sabores de naranja. Ahora, ahí lo vende una empresa belga. A mí es más un tema decorativo. Tiene un sabor, no por el punto del sabor. A mí lo veo más decorativo para añadir sobre un pastel, para evitar de hacer decoración siempre. Es diferente, ¿eh? Tiene un olfato subido. Muy subido, muy subido. Pero bueno, es para el tema americano que les gusta un montón eso y está en el mercado europeo, pero la gente lo utiliza más para dar un touch sobre un pastel, un bombón, pero nada para la elaboración. Muy bien. Aquí tenemos uno oscuro y otro un poquito más. ¿En qué se diferencia? Alors, bueno, por ejemplo, es los 66 y este viene de Venezuela. Este es el común que tengo porque tengo chocolate común para varias decoraciones y para varias fabricaciones. Y luego este sí que es, yo diría, la repera, es un 65%. Te aconsejo de probarlo, ¿eh? Esto es el rugoso, se llama, es el nuevo de una factoría francesa belga que viene de Sudamérica y que está hecho solamente en una pequeña finca. Es decir, es casi es brutal. Lo que te diré que tú piensas que el 100 podría ser de calidad, no, es un chocolate equilibrado. Por último, Ludovic, veíamos cómo hacías la técnica de atemperar el chocolate hace un ratito de forma manual. Esta máquina que vemos aquí y que acabas recientemente de... Llevo un año ya con ella. Muy bien. ¿Suple esa técnica que tú hacías antes manualmente? Sí, bueno, suple, a mí me encanta el manual, todavía con eso ya tengo uno o dos sabores que puedo cambiar de chocolate con leche a chocolate negro y luego facilita porque ahí tú pones 8 kilos de chocolate y a correr solamente tiene que apretar botones. Lo que te hace una transformación del producto bastante exacta, no como la manual, que gente que podría haber un bombón de blanco, que es decir, sería mal hecho la cristalización. Y ahora hay bastante chocolatero que hace mucha trampa, que pone mucho colorido, para que mucho color rojo, para facilita entonces un poco para ese tipo de... Muy bien. Y decir, además, un sitio caliente, mejor tener esta máquina para tener más exactitud, ¿no? Perfecto. Te dejo porque mira la hora que es. Creo que Yolanda nos va a echar.